Bueno, una vez que hemos dado nuestros primeros pasos en la edición en Wikipedia, podemos empezar a trabajar con el espacio de taller. Vale, arriba a la derecha, en nuestra esquina, donde está nuestro nombre de usuario, tenemos un botoncito que nos dirige directamente al taller. El taller es un espacio de trabajo personal. Es un espacio que se nos abre, si os dais cuenta aquí, nos pone usuario dos puntos, mi nombre de usuaria, barra y taller. ¿De acuerdo? Los talleres son espacios de trabajo que están dentro de nuestro dominio, digamos, de nuestro nombre de usuaria de Wikipedia y en realidad podemos tener tantos talleres como queramos. Ahora vamos a dar forma al que viene por defecto, ¿vale? De hecho, aquí se nos está explicando, este es el taller de Patricia Orrillo, un taller de usuario que es una subpágina de usuario. Aquí nos está explicando, nos ofrece en esta plantilla información sobre lo que es y aquí nos hace un comentario y dice, puedes empezar añadiendo texto a continuación de este mensaje. Si quieres trasladar el taller a la enciclopedia, recuerda borrar antes este mensaje y la línea superior. Bueno, digamos que nos está haciendo indicaciones para cuando ya tengamos algo de control y algo de contenido que queramos publicar, cómo se tiene que hacer, ¿vale? Esta observación, directamente si la señalamos, la podemos borrar. Asimismo, debemos a dejar de momento el taller, el aviso del taller para no confundirnos y ponernos a escribir pensando que es una página normal cuando es una página dentro de nuestro espacio de trabajo. ¿Qué hacemos cuando queremos empezar a trabajar con un perfil? Queremos empezar a crear contenido. Entonces, bueno, yo voy a poner como ejemplo que tenemos, de los artículos que hemos ido creando, por ejemplo, con la comunidad Aspasia, pues hay una biografía que voy a utilizar como ejemplo, que ya está creada, pero para que veáis un poco cómo haríamos desde cero una de estas biografías, para ver cómo se empezaría a trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de Aura Javierre, que ella era una archivera e historiadora que nació en Teruel. Y bueno, vamos a utilizarla, imaginaos que queremos hacer el artículo de esta mujer, Aurea Javierre, que os adelanto, ya está en Wikipedia, está muy bien documentado por compañeras de Wiki Aragón, pero lo vamos a hacer a modo de experimento. Entonces yo tengo el nombre de la persona que quiero hacer y pues lo que voy a hacer es una búsqueda, que lo voy a hacer, puedo abrirme una pestaña nueva, ¿de acuerdo? Y puedo hacer la búsqueda de esta persona, Aura Javierre, voy a poner su nombre entre comillas para hacer la búsqueda, ¿de acuerdo? La búsqueda la pongo entre comillas el nombre y el apellido para que solo nos busque aquellos artículos que contengan el nombre y el primer apellido para que no se nos confunda con cualquier otro. Esto sobre todo en otro tipo de nombres que pueden ser más comunes, pues resulta más fácil para localizar información, ¿vale? Bueno, entonces aquí lo primero que nos aparece es una información de la Universidad de Zaragoza que habla de las pioneras, Aurea, Javierre y Mur, ¿vale? Debajo tenemos otro enlace a primera archivera del Archivo de la Corona de Aragón. Tenemos varios enlaces que claramente nos están remitiendo a un contenido de calidad. Entonces, lo que haríamos, ¿vale? Para hacer un poco este experimento, es abrirnos esta información que nos ofrece, por ejemplo, en principio, la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Y fijaos que nos pone información sobre nombre y los apellidos, nos hace aquí una información sobre el nacimiento y la defunción, fecha de nacimiento y lugar fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento, y luego nos explica, pues, quién es, ¿de acuerdo? Nos explica información sobre esta mujer, que es lo que, bueno, pues, por qué ella es importante. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Leeríamos esta información, ¿de acuerdo? Y tendríamos que reescribir el texto que tenemos aquí sobre ella. No podemos hacer un copiar y pegar porque eso se considera plagio, ¿de acuerdo? Entonces leeríamos la información y extraeríamos datos de esta biografía, de esta información que nos aparece en esta página web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo ya tengo algo de información que lo tengo ya redactado. Imaginaos que en lugar de hacer un copy-paste, lo que voy a hacer es escribir aquí. Es decir, vamos a poner la información, vamos a hablar, por ejemplo, de la familia, ¿no? Dice que aquí nació en Teruel en 1998, en el 898, siendo de una familia acomodada. Bueno, imaginaos que esa información la tengo aquí. ¿Vale? Entonces, es una información, es un dato. Nació en Teruel en 1998 en el seno de una familia acomodada. ¿Vale? Vamos a ver qué otro dato podemos extraer de aquí. Dice, en 1908, con 20 años, hizo el examen de ingreso en el Instituto General y Técnico de Tarragona y allí realizó los primeros cursos de bachillerato.
3 años más tarde, su familia se trasladó a Zaragoza, por lo que continuó dichos estudios en el Instituto General y Técnico de esta ciudad, centro que hasta ese momento no había matriculado a ninguna mujer como alumna oficial. Bueno, nos está contando cuáles han sido sus hitos en el ámbito de la educación. Entonces podemos hacer, no hace falta repetir la misma estructura, sino que podemos coger algunos datos, decir que ingresó en el Instituto General y Técnico de Tarragona. Podemos poner esa información, digamos, como un hecho, como un dato, ¿vale? Si tenemos el año, pues fenomenal, pues aquí pone 1908, pues fenomenal, en 1908, ¿vale? Luego ya veremos cómo lo redactamos eso, pero entonces es importante ir extrayendo aquellos datos que nos pueden interesar, ¿vale? Y luego dicen que en Zaragoza, en el Instituto General y Técnico de Zaragoza es donde continuó y donde se terminó de formar en Zaragoza. Entonces tenemos esos datos, tenemos esa información de que ingresó aquí, luego terminó luego en Zaragoza y vamos a ver algún dato más para completar que decía, por ejemplo, que hasta ese momento, es decir, hasta que ella no entró en Zaragoza, en este espacio que es el Instituto General Técnico de Zaragoza, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner aquí, entró en el Instituto General Técnico de Zaragoza, donde fue la primera mujer en matricularse. ¿Vale? Eso es un dato. Datos, estamos seleccionando los datos antes de ponernos a redactar, solamente son datos sueltos. Vale, esta información la hemos extraído de esta página web. Imaginaos que vamos a hacer un primer párrafo que luego lo redactaremos bien, pero para poder decir esta información la hemos sacado de algún sitio, para, digamos, a poder aportar esa relevancia y esa solidez de los datos, lo que vamos a hacer es meter una referencia. Pero para meter una referencia vamos a hacer primero un apartado que se llama referencias. Este apartado de referencias le vamos a dar, si lo tenemos aquí el cursor puesto sobre la palabra referencias, vamos a dar sobre párrafo y le vamos a convertir en título, de forma que ya se parece más a un título de un artículo normal. Debajo del apartado de referencias del nombre que hemos creado, le vamos a dar aquí al botón insertar, vamos a darle a más y si bajamos abajo del todo, veis que pone lista de referencias. Esto que acabamos de crear es un contenedor de referencias que nos va a permitir incluir referencias en el artículo y que aparezcan en este contenedor. La primera referencia que vamos a incluir es este enlace a este artículo que se escribe sobre Aurea Javierre, nuestra biografiada. Vamos a copiar la URL, vamos a volver a nuestro taller y detrás del signo de puntuación damos al botón citar. En principio vamos a usar siempre la opción de automático, vamos a pegar el enlace y vamos a ver si nos crea la cita correcta con información de este enlace que acabamos de incluir. Nos dice que es un sitio web, nos aparece cuando está creado y cómo se llama esa página y la fecha de la consulta. Le damos a insertar y mágicamente aparece dentro del contenedor de referencias. Vamos a hacer esto mismo, vamos a hacerlo con otro lugar nuevo. Por ejemplo, aquí vemos que en la página del Ministerio dice Aurea Javierre, primera archivera del Archivo de la Corona de Aragón entre 1922 y 1935. Y aquí nos habla de una muestra bibliográfica, ¿de acuerdo? Vamos a poner directamente esta información, este dato, primera archivera del Archivo de la Corona de Aragón, y las fechas, porque esto es un dato específico de esta información que queremos ir recopilando de Aurea. Primera archivera del Archivo de la Corona de Aragón. Vale, vamos a añadir una referencia de este lugar, de esta página web del Ministerio de Cultura, al artículo que estamos aquí dando forma en el taller. Le damos al botón citar, pegamos el enlace y vamos a ver si nos coge los datos. Fijaos, muchos espacios, sobre todo yo lo he visto también en páginas, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, no nos crea la cita como tiene que ocurrir. De hecho, nos dice que no hemos podido generar la cita, con lo que tenemos que utilizar manual, o sea, la parte manual del añadido de cita. Vamos a entrar en el sitio web y vamos a hacerlo de forma manual. ¿Qué vamos a hacer? Nos ofrece cita web, metemos
el enlace del que hemos sacado la información y directamente vamos a copiar el título de esta página, que es, no hace falta que lo escribamos nosotras, sino que ya nos lo han escrito en este espacio. Entonces decimos que este es una muestra bibliográfica. Podríamos añadir etiquetas dentro de esta citación, o sea, podemos decir que el editor de esta información, por ejemplo, es el Ministerio de Cultura. ¿Vale? Pues estamos en la página oficial del Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, le damos a insertar y entonces ya nos crea, el número 2 nos ha creado aquí en la página de referencias la información que acabamos de meter manualmente, ¿de acuerdo? Con su enlace, con su cita, digamos, correspondiente. Imaginaos que esto es lo que tenemos que ir haciendo en principio, es decir, localizando datos y añadiendo donde lo hemos sacado, pero eso no quiere decir que una referencia no nos sirva para diferentes partes de un texto. Entonces, vamos a, por ejemplo, voy a poner aquí, hacer un copy-paste de una parte que ya está creada de su propio artículo en la Wikipedia, que ya está en su propio artículo que está creado. Imaginaos que tenemos aquí esta información de esta mujer y la referencia número 1, que es la que hemos sacado de la Universidad de Zaragoza, nos sirve para acreditar también esta nueva afirmación. Pues lo podemos directamente, copiamos ese número 1, esa referencia número 1, y lo podemos pegar en el sitio que nos interese repetir como referencia del contenido. Y veis que abajo, en el apartado de referencias, nos dice que esa primera referencia se está utilizando en 2 lugares. A y B son los lugares donde se está utilizando. Esa es una opción, ¿vale? La otra opción es que si quiero acreditar esta línea con una referencia que ya existe, pues directamente le puedo también dar al botón citar de nuevo, pero aquí podemos reutilizar. Tenemos 2 referencias, podemos reutilizar la 1, podemos reutilizar la 2. Le damos a reutilizar y podemos reutilizarla. Estas serían como las distintas formas de hacer este primer trabajo. Vale, vamos a hacer una cosa antes de continuar porque aquí hay un botón grande, azul, que pone publicar página. En Wikipedia no tenemos un botón de guardar. Para guardar hay que publicar. Entonces, una vez que hemos empezado a trabajar en nuestro taller, es importantísimo que vayamos dando a publicar la página para que se nos guarde el contenido que estamos creando y no lo perdamos. Entonces, vamos a dar aquí a publicar la página. Nos va a aparecer el captcha. El captcha nos va a aparecer hasta que tengamos 50 ediciones, ¿vale? 50 ediciones pueden ser 50 correcciones que hacemos con acentuaciones, con errores ortográficos. Podemos hacerlo de una forma, digamos, muy sencilla. No tenemos que hacer 50 páginas para quitar estos captchas horrorosos. Una vez que hemos publicado nuestro taller y queremos seguir trabajando en él, le damos otra vez a editar. Vale. Vamos a hacer una cosa que es solamente añadir una parte de lo que es la estructura, ¿vale? Nosotros en general generamos una estructura de contenido de un artículo biográfico al menos mínima en la que ponemos un epígrafe que se llama trayectoria. La trayectoria la ponemos en formato título y ya tenemos una primera parte en la que vamos a agrupar cosas como la educación, los primeros trabajos que ha desarrollado, etcétera, etcétera. ¿Qué otros apartados podemos o solemos meter en un artículo de una biografía de Wikipedia? Pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner un apartado de reconocimientos. Los reconocimientos son los que también nos ayudan a demostrar la importancia de que una persona esté en Wikipedia, de legitimar su existencia en Wikipedia. Entonces voy a poner directamente alguna información que yo ya tengo, digamos, de la página que ya se ha publicado para que veáis un poco cómo queda, ¿vale? Entonces yo directamente tengo esta información, que en el año 41 se premió sus obras, bueno, para que veáis que se puede ir añadiendo información en esa estructura de reconocimientos. Podríamos, en este caso, esta persona publicó varios libros, podríamos abrir un apartado de obra, también le ponemos formato título. Y en el caso de la obra, lo que haríamos es poner el listado de aquellas obras que sean importantes. Voy a poner solamente algunas que tiene ella, tiene muchas más, pero voy a hacer solamente para que lo veáis el formato de este listado, que es un listado en el que ponemos el año de publicación, el título de la obra que ponemos en cursiva, la entidad que lo edita, que en este caso es
boletín de la RAE, pero puede ser una editorial normal y corriente. Y muchas veces, si lo tenemos, también ponemos el ISBN. Esto es un taller, es decir, es un espacio en el que seguimos trabajando, seguimos mejorando. Cada vez que grabemos, nos va a salir, o casi cada vez que grabemos, nos va a salir este CAPTCHA, que es una forma de animar a la gente a que haga ediciones pequeñas. Por supuesto, lo de que el CAPTCHA no lo escribamos bien también es algo muy habitual, que puede pasarnos muchas veces, perdonad, pero es que a veces no se entienden muy bien las letras. Vale, entonces este taller, bueno, esto es un taller, por supuesto, que está sin terminar. Nos falta terminar de darle forma, de escribir el texto. Escribimos de una forma sencilla, divulgativa, de orden cronológico, es decir, empezamos hablando de los estudios, por ejemplo, si nace en un sitio, si se va a algún lado a vivir, cuál es su primer trabajo, a qué se orienta, en qué lugares trabaja, todo ordenado de forma cronológica. Asimismo, el apartado de reconocimientos también lo contaríamos de forma cronológica si tiene más de un reconocimiento, y también el apartado de obra, en el que, por supuesto, los años son los que nos marcan el orden. ¿De acuerdo? Entonces, seguiríamos trabajando en este taller hasta tenerlo suficientemente completado y así poder ya trasladarlo al espacio principal, que eso solo lo haremos cuando hayamos avanzado más, cuando sepamos editar. Una vez que tengamos terminado esto, si ya está para ser publicado, comentaremos con alguien del grupo, alguien que sepa trasladar, que ya tenga suficientes ediciones para trasladar, o con alguna mentora que tengamos en contacto de Wikipedia para que ella nos haga el traslado al espacio principal. Podéis repasar todos los ejercicios que hacemos de incluir referencias. Tenemos los documentos que tenéis a mano para cómo se emite una cita, pero aquí lo tenéis ya en vídeo para que podáis verlo y verlo en directo. Seguiremos haciendo más cosas con la siguiente píldora, en la que veremos la herramienta de traducción. Y nada más, espero que os haya gustado.